¿Cómo puede un solo hombre sobrevivir a 43 intentos de asesinato y seguir en el poder? Desde francotiradores hasta conspiraciones internas. En este video revelaremos cómo las personas más importantes del mundo han escapado de la muerte una y otra vez. Número 13. Donald Trump, Estados Unidos, 2024. El 13 de julio de 2024, Donald Trump estuvo en peligro durante un mitin de campaña en Butler, Pensilvania, cuando repentinamente se oyeron disparos. El atacante, un joven de 20 años de Bethel Park, disparó 8 veces desde el tejado de un edificio a unos 120 metros del escenario. En el incidente, el bombero Corey Comparatore murió y, además de Trump, otras 2 personas resultaron heridas. Trump recibió un golpe en la oreja. Algunos informes sugieren que pudo haber sido causado por metal proyectado en lugar de una bala directa. Las fuerzas de seguridad respondieron en segundos. Un equipo de emergencias local evitó que se dispararan más disparos, y el servicio secreto neutralizó al tirador 12 segundos después. Trump se agarró la oreja. Se agachó tras el podio mientras los agentes lo protegían y luego levantó el puño para tranquilizar a la multitud. Fue trasladado al hospital y dado de alta ese mismo día. 2 días después, volvió a aparecer públicamente en la convención republicana con una venda en la oreja. Número 12. Vladimir Putin, Rusia. Varios intentos. Cuando Vladimir Putin llegó al poder en 1999 y 2000, heredó una Rusia sumida en la inestabilidad y la violencia. Durante su primer mandato, se informó de que rebeldes chechenos conspiraron para atentar contra él. Los servicios de seguridad rusos anunciaban con regularidad haber frustrado planes de asesinato, aunque rara vez compartían detalles. En 2002, medios internacionales informaron sobre un grave plan durante una visita a Bakú, donde se encontraron explosivos en su ruta y se arrestó a sospechosos. En 2008, las autoridades iraníes revelaron que habían desbaratado un plan en Teherán que implicaba un atentado letal. A lo largo de las décadas de 2010 y 2020, los medios de comunicación rusos y occidentales siguieron informando sobre posibles amenazas, desde francotiradores hasta bombas e intentos de envenenamiento. Algunos incidentes se atribuyeron a separatistas chechenos, otros a grupos extremistas. Putin, en ocasiones, reaccionó con ligereza, afirmando que quien realmente quisiera hacerle daño tendría que esforzarse más. Hacia 2022, medios rusos, con eco posterior de medios internacionales, afirmaron que había sobrevivido a más de 40 intentos de asesinato. Número 1. Cristina Fernández de Kirchner, Argentina, 2022. El 1 de septiembre de 2022, Argentina vivió uno de los momentos políticos más impactantes de su historia. La expresidenta y entonces vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner saludaba a sus simpatizantes frente a su domicilio en el barrio de Recoleta, en Buenos Aires, cuando un hombre se abrió paso entre la multitud, le apuntó con un arma a la cabeza y apretó el gatillo. Debido a una falla técnica, el arma no se disparó. El momento fue captado por múltiples cámaras y rápidamente se difundió a nivel mundial. El atacante, Fernando Andrés Abag Montiel, de 35 años y nacido en Brasil, sostenía la pequeña pistola a escasos centímetros del rostro de Kirchner. Los investigadores confirmaron que el arma estaba cargada con 5 cartuchos, pero falló o fue mal manejada. Kirchner fue escoltada inmediatamente al interior por su equipo de seguridad, mientras transeúntes redujeron a Montiel hasta la llegada de la policía. El incidente provocó indignación nacional y provocó protestas masivas. Al día siguiente, el presidente Alberto Fernández declaró feriado nacional, calificándolo como el evento más grave desde el regreso de la democracia en 1983. Número 10. Ronald Reagan, Estados Unidos 1981. El 30 de marzo de 1981, el presidente estadounidense Ronald Reagan se vio en peligro durante uno de los incidentes políticos más infames de la historia moderna. Afuera del Hotel Washington Hilton, John Hinckley Jr., de 25 años, sacó un revólver y disparó 6 tiros en cuestión de segundos. El ataque fue filmado desde varios ángulos y aún hoy es estudiado por los servicios de seguridad. Varias personas resultaron heridas, incluido el secretario de prensa James Brady, quien sufrió daño cerebral permanente. El agente del servicio secreto Tim McCarthy fue alcanzado mientras protegía a Reagan, y el oficial de policía Thomas Delahanty también fue alcanzado. Una bala rebotó en la limusina presidencial y se alojó en el pecho de Reagan, peligrosamente cerca del corazón. Los agentes lo subieron rápidamente al coche y luego al hospital, donde los médicos lo operaron con éxito.
Hinckley afirmó posteriormente que quería impresionar a la actriz Jodie Foster y fue declarado inocente por demencia, pasando décadas en un centro psiquiátrico antes de ser dado de alta en 2022. Reagan se mantuvo optimista, incluso bromeando con los médicos, diciendo que esperaba que todos fueran republicanos. Número 9. Papa Juan Pablo II, 1981. El 13 de mayo de 1981, el mundo quedó atónito cuando el Papa Juan Pablo II fue atacado a plena luz del día en la Plaza de San Pedro. Mientras saludaba a la multitud desde un jeep descapotable, Mehmet Ali Asa, de 23 años, sacó una pistola y disparó 4 tiros. 2 balas impactaron al Papa, una en el abdomen y otra en la mano, y 2 transeúntes también resultaron heridos. Juan Pablo II fue trasladado de urgencia al Hospital Gemelli, donde se sometió a una larga cirugía y finalmente se recuperó por completo. Más tarde declaró creer que la Virgen María lo salvó, destacando el significado simbólico del ataque, ocurrido en la festividad de Nuestra Señora de Fátima. Acá fue arrestado de inmediato, y sus antecedentes y declaraciones alimentaron la especulación sobre una posible implicación extranjera. Durante semanas, el Vaticano se convirtió en el centro de atención mundial, mientras millones de personas oraban por la recuperación del Papa. Uno de los momentos más memorables se produjo en 1983, cuando Juan Pablo II visitó a Acá en prisión, lo perdonó y oró con él. Número 8. Nicolás Maduro, Venezuela 2018. El 4 de agosto de 2018, el presidente venezolano Nicolás Maduro pronunciaba un discurso durante un desfile militar en Caracas cuando se produjo un atentado. Durante la ceremonia, que celebraba el aniversario de la Guardia Nacional, 2 drones comerciales cargados con explosivos volaron hacia el escenario. Uno detonó en el aire cerca de un edificio, generando columnas de humo, mientras que el otro se estrelló contra un edificio de apartamentos. Maduro se detuvo a media frase y levantó la vista cuando su esposa, Celia Flores, retrocedió instintivamente. Los guardias de seguridad entraron en acción de inmediato, formaron escudos protectores alrededor del presidente y lo sacaron rápidamente del escenario. El pánico se apoderó del patio de armas y los soldados se dispersaron al oírse el eco de las explosiones. Aunque ningún miembro del equipo presidencial resultó herido, 7 soldados sufrieron heridas leves a causa de los escombros que salieron despedidos. El gobierno culpó a la oposición y a líderes exiliados, mientras que los críticos alegaron que el incidente fue exagerado o posiblemente montado. En cualquier caso, acaparó titulares internacionales como el primer intento conocido de atacar a un presidente con drones. Número 7. Recep Tayyip Erdoğan, Turquía 2016. La noche del 15 de julio de 2016, Turquía se vio conmocionada cuando parte del ejército intentó un golpe de estado para derrocar al presidente Recep Tayyip Erdoğan. Mientras los tanques entraban en Ankara y Estambul y los aviones de combate sobrevolaban el lugar, una unidad de élite de 40 soldados se dirigió al hotel de Erdoğan en Marmaris, donde se alojaba con su familia. Su misión era capturar al presidente y asegurar el éxito del golpe. Erdoğan escapó por los pelos, saliendo en helicóptero minutos antes de que llegaran los soldados. Se desató un tiroteo en el que murieron 2 policías, pero Erdoğan ya estaba fuera de peligro. Más tarde comentó que si se hubiera quedado solo 10 o 15 minutos más, lo habrían capturado. En lugar de esconderse, Erdoğan apareció en directo por televisión vía FaceTime en CNN Turk, instando a los ciudadanos a salir a la calle. La imagen de un presidente llamando a la resistencia a través de un teléfono inteligente se extendió por todo el mundo. Las fuerzas leales recuperaron el control y Erdoğan regresó a Estambul, donde miles de personas lo recibieron en el aeropuerto. Número 6. Hosni Mubarak, Egipto, 1995. El 26 de junio de 1995, el presidente egipcio Hosni Mubarak escapó por poco de un atentado mortal durante una visita de estado a Addis Abeba, Etiopía. Su comitiva, que se dirigía del aeropuerto a una cumbre de la Unión Africana, fue repentinamente emboscada por hombres armados. Los atacantes, vinculados al grupo extremista Al-Jamaa al-Islamiyya, abrieron fuego intenso. El Mercedes blindado de Mubarak resistió el asalto, y sus ventanas y blindaje antibalas le salvaron la vida. Su conductor regresó rápidamente marcha atrás al aeropuerto mientras los guardaespaldas y la policía etíope respondían al fuego. El ataque duró solo unos minutos, pero se cobró la vida de 2 guardaespaldas, mientras que varios atacantes fueron asesinados o capturados. Mubarak salió ileso y la televisión egipcia lo confirmó ese mismo día para demostrar que mantenía el control.
El incidente provocó una crisis diplomática, y Egipto acusó a Sudán de albergar a los perpetradores. Esto impulsó un aumento de la seguridad para Mubarak y una mayor cooperación internacional en la lucha contra el terrorismo, marcando un punto de inflexión en la política egipcia y reforzando la imagen de Mubarak como un líder capaz de sobrevivir al peligro. Número 5. Jacques Chirac, Francia, 2002. El 14 de julio de 2002, un intento de asesinato contra el presidente Jacques Chirac fue frustrado en directo por televisión durante el desfile militar del Día de la Bastilla en los Campos Elíseos. Mientras Chirac saludaba a las tropas desde un vehículo descubierto, Maxime Bruneri, de 25 años, se abría paso entre la multitud con un fusil oculto en un estuche de guitarra. Desde unos 200 metros de distancia, apuntó al presidente, pero su primer disparo falló. Antes de que pudiera volver a disparar, los transeúntes lo derribaron y la bala impactó en el pavimento sin causarle daño. Chirac mantuvo una calma notable y permitió que la ceremonia continuara como si nada hubiera sucedido. Bruneri admitió posteriormente haber sido influenciado por la ideología de extrema derecha y fue condenado a 10 años de prisión, de los cuales cumplió 7 antes de ser liberado en 2009. El incidente desató un debate nacional sobre la seguridad en eventos públicos y cómo detectar la radicalización con antelación. Para millones de espectadores franceses que presenciaron el desfile en directo, fue un momento escalofriante que se recordaría durante años. Número 4. Gerald Ford, Estados Unidos 1975. En 1975, el presidente estadounidense Gerald Ford se convirtió en el único presidente de la historia en enfrentarse a 2 intentos de asesinato en el mismo mes, ambos en California y perpetrados por mujeres. El primer intento tuvo lugar el 5 de septiembre en Sacramento, donde Ford caminaba entre una multitud frente al Capitolio estatal. Lynette Skeaki Fromme, seguidora de Charles Manson, le apuntó con un arma a quemarropa, pero no disparó y fue rápidamente sometida. Tan solo 17 días después, el 22 de septiembre, Ford se encontraba en San Francisco, saliendo del Hotel St. Francis, cuando Sarah Jane disparó un tiro que falló por poco. El veterano de Vietnam Oliver Siple actuó heroicamente, agarrándola del brazo a tiempo para evitar un segundo disparo. Ford salió ileso, pero las amenazas consecutivas conmocionaron al país. El hecho de que ambas atacantes fueran mujeres hizo que los sucesos fueran aún más inusuales en la historia de Estados Unidos. Fromme fue sentenciado a cadena perpetua y liberado en 2009, mientras que Moore también fue encarcelado y liberado en 2007. Número 3. Hamid Karzai, Afganistán. El expresidente afgano Hamid Karzai vivió bajo constante amenaza durante toda su presidencia, a menudo por parte de los talibanes. Destacan 2 intentos de asesinato, uno al principio de su presidencia y otro transmitido en directo por televisión. El primero ocurrió el 5 de septiembre de 2002, menos de un año después de que Karzai tomara el poder tras la caída de los talibanes. Durante una visita a Kandahar, hombres disfrazados de guardaespaldas abrieron fuego contra su vehículo. El equipo de seguridad estadounidense de Karzai, incluidas las fuerzas especiales de UU, respondió rápidamente, neutralizó a los atacantes y puso al presidente a salvo. Aún más dramático fue el ataque durante el desfile militar del Día de la Victoria en Kabul en 2008. Mientras Karzai se encontraba en el estrado de revista junto a los dignatarios, estallaron disparos y cohetes. Todo el evento se transmitió en vivo, y millones de afganos presenciaron cómo Karzai y sus ministros se refugiaban y eran evacuados por las fuerzas de seguridad. 3 personas fallecieron, entre ellas un miembro del parlamento y un niño de 10 años. Las autoridades han informado que Karzai sobrevivió a docenas de conspiraciones durante sus años en el poder. Número 2. Chen Shui-bian, Taiwán 2004. En marzo de 2004, justo un día antes de las reñidas elecciones presidenciales de Taiwán, el presidente Chen Shui-bian se convirtió en el blanco de un atentado que conmocionó a la nación. Mientras hacía campaña en la ciudad de Tainan, Chen viajaba en un jeep descapotable, saludando a la multitud, cuando de repente se oyeron disparos. Una bala le rozó el estómago y la vicepresidenta Annette Liu recibió un impacto en la rodilla. A pesar de sus heridas, ambos permanecieron conscientes mientras su vehículo se alejaba a toda velocidad. El ataque provocó caos y pánico en las calles. Los médicos declararon posteriormente que Chen estuvo a punto de sufrir una lesión mucho más grave y que un rápido tratamiento médico lo salvó. Se estabilizó en cuestión de horas, pero la noticia dominó la cobertura mediática mundial. El momento, a tan solo 24 horas de las elecciones, fue crucial,
ya que muchos analistas afirmaron que el incidente desanimó a los votantes, lo que contribuyó a que Chen ganara por un estrecho margen, con una diferencia de menos de un cuarto de punto porcentual. El ataque condujo a medidas de seguridad reforzadas para futuras campañas y sigue siendo uno de los momentos más significativos de la historia reciente de Taiwán. Número 1. Imran Khan, Pakistán 2022. En noviembre de 2022, el ex primer ministro pakistaní Imran Khan sobrevivió a un dramático atentado retransmitido en directo a todo el mundo. Khan, derrocado a principios de ese año, encabezaba una multitudinaria marcha de protesta hacia Islamabad cuando repentinamente estallaron disparos en Basirabad. Recibió un disparo en la pierna derecha y sufrió múltiples heridas. Sorprendentemente, permaneció consciente, y las imágenes muestran a sus ayudantes subiéndolo a un vehículo mientras saludaba a la multitud. Al menos una persona murió y más de 10 resultaron heridas. El tirador fue detenido en el acto por los partidarios de Khan y entregado a la policía. Posteriormente confesó en un video, aunque las autoridades sugirieron que podría estar involucrada una conspiración más amplia. El ataque exacerbó aún más las tensiones políticas en Pakistán, y Khan acusó a funcionarios gubernamentales y militares de complicidad. Sus partidarios inundaron las calles, lo que provocó días de protestas y bloqueos de carreteras. El incidente marcó un punto de inflexión en la campaña de Khan, impulsando su movimiento de cara a las elecciones.